Está conmigo la señora Graciela Varela. Ella es médico homeópata y bueno, un montón de cosas más. Escritora, tiene su libro de Medicina que Cura, que ahora se cumplen 2 años de la presentación. Sí, 2 años, ¿no? 2 años, ¿Cómo sí. le va, Graciela? Buen día. Buen día. Buen día, gracias Claudia por invitarme y bueno, buen día a toda la audiencia. Me encanta que estés aquí. La verdad que yo decía al principio del programa cuando anunciaba que vas a estar que a mí me gusta mucho compartir parte del programa con personas como vos que le gusta estar haciendo en el hacer constante, pero no solamente en el hacer para el beneficio tuyo, sino en el hacer constante para otros. Entonces, estás preparando, vos ya tenés todo listo porque es la semana que viene. Sí. ¿Este congreso es? Sí. Un congreso internacional. ¡Wow! Sí. Que venís trabajando hace un montón de tiempo. Desde el año pasado, todo el tiempo, sí. Minuciosamente, porque yo sé que sos muy minuciosa en todos los detalles para que todo esté muy bien, compartiendo, trayendo gente, como este caso que es internacional, como estuviste también preparando este libro maravilloso, Medicina que Cura, que se cumplen 2 años en septiembre de su presentación. Exacto. Sí, me acuerdo, yo me acuerdo. Sí. Esta posibilidad de eso que, bueno, el libro que pudo llegar a las manos de muchos tucumanos y que tiene cosas preciosísimas. Yo siempre me acuerdo de tus clases de comida saludable también, porque también incursionás en todo lo que es comida saludable, la homeopatía. Sí. Bueno, ya vamos a hablar de todo un poco, pero hoy nos convoca este congreso que, bueno, estuviste viajando mucho, estuviste trabajando mucho, investigando mucho, así que contanos de cómo está preparado y qué vamos a, la gente que quiera participar, con qué se va a encontrar el próximo 24 y 25 de agosto. Bien, bueno, este congreso es un congreso internacional del INCA. El INCA es la Liga para la Intervención Nutricional contra el Autismo, la sede está en México. El comité científico que viene trabajando hace más de 20 años en el tema, forman parte del comité científico médicos de México, de Estados Unidos, de Venezuela, de España. Son investigadores que desde hace ya, como digo, más de 2 décadas vienen trabajando e investigando sobre el tema de el tratamiento de las personas con autismo desde la parte médica, biológica. Este congreso internacional, que la verdad que para mí es una maravilla que pueda estar en Argentina ahora y en Tucumán, porque sí, como dijiste, yo viajé mucho para investigar sobre esto. La posibilidad de hacerlo ahora acá para mí es una bendición. Voy a explicar un poquito. Yo soy médico homeópata, sí, médica hace 20 años, homeópata hace 18 y además naturista, por eso, bueno, durante más de 9-10 años estuve dando talleres de cocina y cursos de alimentación consciente, fisiológica, para acompañar a los pacientes a los cambios de hábitos alimenticios que a veces cuando no hay un contexto, un formato que permita hacer ese cambio, sobre todo la toma de conciencia y el aprendizaje que se necesita, a la persona le puede resultar difícil, complicado y bueno, justamente en ese sentido, bueno, a eso me aboqué muchísimo y me sigo abocando. Entonces, hace más de 10 años empecé a tener particularmente los primeros casos, los primeros pacientes con autismo cuyos papás iban a la consulta motivados por encontrar algún tratamiento médico integral, porque habían escuchado quizás que la homeopatía o la alimentación sin lácteos, sin gluten, sin azúcar, alimentos industrializados, refinados, conservantes, aditivos, etcétera, podían tener un efecto beneficioso. Entonces, bueno, como justamente en estos temas me venía especializando y transitando, tuve los primeros casos, a partir de los cuales, me aboqué desde ese momento a la investigación más profunda, porque si bien la base del tratamiento de cualquier paciente es, dentro de mi abordaje, incluir homeopatía, cambio de hábitos alimenticios, desintoxicación corporal, desparasitación, había todo un mundo en del cual todavía no me había terminado de empapar, de interiorizar, que es el mundo del autismo. Y ahí hacemos un parate, sí. Le contamos a la gente qué es el autismo, porque muchas veces, yo sé que es una condición
pero mucha gente habla como de una enfermedad, que algo que le ponen como algo totalmente como tremendo, como que no tiene salvación, no sé, escucho tantas cosas y siempre dentro de lo poco que yo sé, les digo, es una condición. Entonces, saquemos este tema de enfermedad. Entonces, me gustaría que puedas, antes de seguir continuando con esto, que le digas a la gente qué es el autismo. Bien, sí, el autismo, sí, justamente lo que acabas de decir es todo un tema y me gusta hablarlo así de esta manera. Podemos hablar del autismo desde una mirada única o desde una multimirada. Bien. ¿Sí? Podemos decir que el autismo es una condición y forma parte de la neurodiversidad, y es hermoso poder verlo así porque justamente es una mirada integrativa, ¿sí? Y porque quizás desde un concepto médico antiguo y que todavía puede estar vigente, vemos al autismo como dentro de un concepto de trastorno, quizás de enfermedad y de discapacidad. Bien. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, ya todavía, ¿no? Está esa mirada que interpreta que la persona que tiene una discapacidad falla en algo, tiene una falla, le falta algo. Y desde esa mirada a veces limitamos el mundo de posibilidades para esa persona. Entonces, todo este concepto de la neurodiversidad y que el autismo es una condición, es maravilloso porque permite esa integración y un mundo de posibilidades diferentes para la persona con autismo. Por otro lado, bueno, dentro de la clasificación médica del DSM se habla de trastornos del espectro autista, y acá traigo otra mirada también, que es la mirada del abordaje biomédico. Pero voy a hablar un poco, voy a definir bien, por favor, qué es el autismo. Sin embargo, voy a decir que desde el 43, en donde Kanner describe los primeros casos, y después Asperger, ¿sí?, hasta el día de hoy, el concepto ha sufrido innumerables modificaciones y creo que va a seguir teniendo modificaciones a lo largo del tiempo, porque nos estamos preguntando justamente todos, cada uno desde su lugar y desde sus distintas miradas, ¿qué es el autismo? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué subyace al autismo? ¿Por qué el crecimiento exponencial que tenemos a partir de los 80? Entonces, bueno, dando la definición, después voy a hablar desde las distintas miradas. El autismo, bueno, como se dice, puede ser tomado como un trastorno, una condición, en donde la persona tiene características en común. Si bien ningún niño o paciente o persona con autismo es igual, por supuesto, pero en general se presentan estas características. Trastornos de la sociabilización, dificultades para la sociabilización, en el lenguaje expresivo, receptivo, y conductas a veces estereotipadas, ¿sí?, e intereses restringidos. De ahí a veces se puede acompañar con hiperactividad, sobre todo en los niños, hipoactividad en los adultos, déficit mental, a veces no, a veces encontramos los autismos llamados las personas con autismo de alto funcionamiento que tienen un coeficiente intelectual superior, pero algunas de las dificultades mencionadas anteriormente. Bien. Y bueno, a veces se puede acompañar de convulsiones, epilepsias y conductas agresivas, autoagresivas sobre todo. Entonces, bueno, todo esto que acabo de mencionar, todos estos trastornos, dificultades que acompañan el diagnóstico de autismo, o sea, los problemas médicos, los problemas concomitantes al diagnóstico pueden ser de índole médica, y ahí viene todo lo que es el abordaje biomédico, ¿sí? El abordaje biomédico se ocupa de investigar y tratar todos esos trastornos que subyacen en el autismo, que pueden ser digestivos, ¿sí?, que en general la mayoría de los niños con autismos, dicen los investigadores del INCA que el 100%, mirá, ¿no?, 100%. Salvo, claro, lo que pasa es que no todos los trastornos digestivos son evidentes clínicamente. Bien. Podemos después ir desglosando cada uno de estos conceptos. El déficit o excesos en la parte nutricional, siempre hay hallazgos significativos, ¿sí? Puede haber excesos de algunos macronutrientes, carencia de otros macronutrientes. En general, el colesterol, por ejemplo, está muy bajo, entonces la dieta que indicamos es alta en grasas y en colesterol.
déficit de vitaminas, de minerales, oligoelementos, todo eso se va investigando. Disbiosis es otro gran tema, que es la alteración de la microbiota. Y está bueno que todos nos vamos familiarizando con este término de disbiosis y microbiota, porque la microbiota es lo que antes se llamaba flora bacteriana, es el patrimonio bacteriano que nos habita. Y ahí hay otro paradigma del cual me gustaría hablar que viene cambiando, ¿no? Que se tiene que romper. Nos hemos dedicado el siglo XX a matar bacterias y ahora no sabemos cómo hacer para incorporar bacterias benéficas para nuestro organismo. Entonces, la disbiosis puede ser como la base para muchos trastornos. ¿Disbiosis qué significa? Es la alteración de la microbiota, las bacterias, en vez de ser las bacterias benéficas que debiéramos tener, estas son reemplazadas por bacterias que son patógenas o no del todo amigables y que producen sustancias que nos resultan tóxicas, nos impiden la conversión de ciertas sustancias que podrían ser potencialmente inflamatorias o tóxicas y entran al torrente sanguíneo, producen inflamación intestinal y ahí viene el famoso síndrome del intestino permeable o intestino poroso, del cual tanto se habla en autismo y en otras patologías. Este protocolo también es válido para otras patologías autoinmunes, enfermedades crónicas degenerativas, Alzheimer, etc. Bueno, tema disbiosis y alteración de la microbiota es otra cosa, otro ítem en particular que se aborda desde el abordaje biomédico. Encontramos disfunción de las mitocondrias, encontramos alteraciones de neurotransmisores, encontramos mucha toxicidad, para eso pedimos mineralograma de pelo y detectamos si hay determinados metales pesados acumulados en el cuerpo. Entonces, y me refiero, con este pantallazo lo que quería mostrar es que desde lo médico hay mucho para investigar y tratar, sí, para lograr en ese sistema biológico que está muy ligado la parte psíquica con el sistema inmune, con el sistema endocrino, con el sistema nervioso. Por eso hay una disciplina que se llama psicoinmunoneuroendocrinología, todo junto, una sola palabra, porque en realidad no son compartimientos separados. Entonces, como decía, hay mucho para tratar e investigar a ese nivel y eso permite que la persona con autismo pueda responder mejor a cualquier tipo de terapia, cualquier tipo de estimulación, porque está más lúcido, sin algunas dificultades, trastornos, dolores en distintos órganos, que a veces no los puede comunicar, ¿sí? Mejora el sueño, mejora la conducta, mejora la atención, el enfoque. Entonces, es todo un abordaje complementario a lo que se hace tradicionalmente en las terapias, que permite que en general la persona pueda responder mejor, mucho mejor a todo lo que se le ofrezca para estimular. Bien, yo mientras te estaba escuchando decía justamente, pensaba decirte esto, ¿cuáles son los resultados que a través de todas estas investigaciones, de todo lo que venís trabajando justamente desde el abordaje biomédico al autismo, has tenido en tus pacientes? Y además también con preguntarte quiénes nos visitan este 24 y 25 para este congreso tan importante que se va a hacer aquí en Tucumán. Pero eso nos va a contestar la doctora Graciela Varela después de la pausa que tenemos justamente ahora y volvemos con más de este tema tan interesante como es el autismo y el abordaje biomédico aquí en la revista del Semanario. En este caso hablamos de autismo con un abordaje biomédico y todo lo que trae aparejado esto, porque hablábamos fuera de micrófono con Graciela Varela, de que además de la alimentación y todos los trastornos o enfermedades que puede traer justamente la alimentación de la mano del autismo, o el autismo de la mano de la alimentación, porque todo está relacionado con todo, luego también el ambiente, a qué estamos expuestos los seres humanos, y una de las palabras que no me acordaba era epigenética. Exactamente, epigenética, sí. ¿Y a qué nos referimos con epigenética? Son los factores epigenéticos, son todos aquellos factores ambientales, alimenticios, emocionales, que hacen que un gen se manifieste o no. Entonces, de alguna manera, cuando estamos hablando de epigenética, es también lo que influye en lo que va transcurriendo de este siglo y cómo también va acrecentando, de alguna forma estadísticamente, diferentes enfermedades, diferentes condiciones, diferentes trastornos en los seres humanos. Exactamente. Bueno,
es cuestión de mirar un poco. ¿Qué ha pasado? Que hoy en día, charlábamos en la pausa, ¿no?, de cuántas enfermedades hoy en día están siendo cada vez más frecuentes y prevalentes en la población, y en el siglo pasado tenían una incidencia mucho menor y antes eran prácticamente inexistentes. Entonces, ¿qué ha cambiado? Porque esta explosión ha sido a partir de los 70-80, ¿sí?, de los años 70-80. Los genes no pactan mutar en 30 años, 40 años, imposible. Acá hay otros factores que tendríamos que analizar que han incidido a nivel epigenético para que se disparen diferentes trastornos en las personas que hoy en día las enfermedades crónicas no transmisibles son las enfermedades principales y prevalentes, el principal motivo de consulta. Enfermedades autoinmunes, degenerativas, metabólicas, diabetes, cardiopatías, nefropatías, cáncer, etc. Entonces, sumado a eso, el estilo de vida que lleva cada persona. Exacto, exactamente. Y tenemos que hablar también de la contaminación electromagnética, ¿no? Bueno, veamos un poquito todos esos factores que eran infrecuentes o inexistentes en el siglo XIX, empiezan en el siglo XX y se potencian a partir de los 80. ¿Cuál es ese entorno estresor? ¿Sí? Contaminación electromagnética, desde los 70, 80 que aparecen los primeros aparatos en adelante, y después la tecnología que empieza a complejizarse, pasamos de la 2G a la 3G a la 4G y ahora aparentemente a la 5G, que eso es un salto cuántico, no va a ser como el paso que venimos haciendo de uno en uno, de la 2G a la 3G. Las ondas electromagnéticas hoy son ondas pulsátiles cuadradas, no son ondas sinusoidales, que al menos eran más amigables con el ambiente y más parecidas a las ondas a las que está acostumbrado nuestro sistema biológico. Estas ondas pulsátiles cuadradas impactan directamente en todos los sistemas biológicos, en las proteínas, agitan las proteínas, más si hay metales, y bueno, justamente estamos hablando de la contaminación con metales, metales pesados, y bueno, las moléculas de agua, y no nos olvidemos que el feto está en un entorno, en el líquido amniótico, rodeado de agua. Y más la exposición a las pantallas en los primeros meses, estadios de la vida, que eso sí recomiendo evitarlo al máximo, plenamente, no es necesario. Lo decíamos en la pausa con Graciela, el nene llora y inmediatamente le doy el celular porque tiene luz, porque tiene brillo, porque tiene así se calla. Sí. No, hay millones de cosas para poder darle un juguete que tenga que ver con alguna pelotita, qué sé yo, una madera pintada de muchos colores, hay diferentes cosas para que se pueda calmar ese niño que está llorando, no inmediatamente, ¡paf!, el celular, lo callo con el celular. El tema es cuando ya el niño lo tiene, lo maneja el celular y se apodera del celular, después no se lo puedes quitar, porque grita peor, llora más. Cuando lo he visto lo he visto mientras voy en el colectivo, lo he visto mientras voy caminando en la calle, lo voy mientras estoy en algún lugar, y que le dan el celular para calmarlo supuestamente, y cuando se lo quieren retirar es peor el escándalo. Exacto. Es un escándalo tremendo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, y ese es un factor. Veamos los factores alimenticios. Hoy no se come comida en general, se comen sustitutos de comida, y lo digo así, en general, y al niño, en vez de comida, le llegan en general objetos que se venden a través de la publicidad, ¿sí? No son alimento, tienen muy poco nutriente, tienen exceso de algunos macronutrientes, carencia de micronutrientes, muchísima azúcar, muchísima sal, colorantes, aditivos, conservantes, que hay siempre un total permitido, ¿no?, máximo permitido, pero si nos ponemos a sumar ese total máximo permitido en todo lo que consume el niño en un día, en una semana, en un mes, es increíble. Y bueno, de alimentación tengo para hablar mucho, pero en general, claro. Me apasiona a mí todo eso, claro, conocer. Exactamente. Y veamos otros factores, otras exposiciones, los millones de químicos de síntesis volcados al ambiente, de los cuales menos de 3.000 están regulados, muy pocos contados son los que están sujetos a convenios para eliminación, como los antibacteriales en aerosol, no voy a mencionar marcas, hay uno muy conocido, que inclusive está la costumbre ahora de poner en las sábanas, rociar con este antibacterial, ¿sí?, o en la casa.
sí, mata las bacterias malas, también las buenas, y paso, quedan no de las más amigables, ¿sí? Y esto potencia la disbiosis, vuelvo a traer ese término, que es la alteración de la microbiota, de las bacterias que nos habitan. Y las bacterias que nos habitan no solo ayudan a que esté bien el aparato digestivo, a que podamos hacer una buena digestión, un buen movimiento intestinal, 2/3 de la materia fecal son bacterias, sino que además gestionan la inmunidad. ¿Sí? Es muy importante, porque si tenemos bacterias amigables, benéficas, sobre todo lactobacilos, bifidobacterias, va a ser más difícil que otros patógenos, ¿sí? Microorganismos patógenos colonicen nuestro cuerpo. No solo están en el intestino, están en todo el cuerpo, en la piel, en las mucosas. Además, las bacterias, si son de las benéficas, las que conviven en simbiosis, fabrican algunas vitaminas, ayudan a degradar algunas sustancias que nos resultarían potencialmente tóxicas o que si se acumulan nos generan inflamación. Por dar un ejemplo, los oxalatos, ¿sí? Hay una bacteria en la flora intestinal benéfica que se llama Oxalobacter formigenes, que come oxalatos, para decirlo en términos simples. Bueno, si no tenemos esa bacteria, o las que se alimentan de oxalatos, los oxalatos que están hasta en muchos vegetales, como la espinaca, la remolacha, ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Son potenciadores de la inflamación. Entran masivamente, porque aparte el intestino está permeable por toda esa inflamación que se genera, y entran masivamente y se depositan ahí donde hay inflamación. O forman cálculos renales en algunas personas. Bien. Por eso digo, depende de la cronoventana, de la etapa en la que esté la persona. Y en el caso del autismo, van a ir directamente a las zonas donde hay neuroinflamación. Y en el cerebro intercambian mineral por metal. Entonces facilita que se depositen metales pesados. Di un ejemplo. Entonces, también las bacterias que nos habitan condicionan nuestras elecciones alimenticias, estados de ánimo. Ahora la están vinculando cada vez más al tipo de flora bacteriana con la obesidad, por ejemplo. Hay mucha investigación al respecto. Los invito a ver eso, buscarlo en internet. Y bueno, múltiples funciones. También regulan la permeabilidad del intestino. Y como el intestino y el cerebro están hermanados, por eso se habla del el eje intestino-cerebro y la comunicación bidireccional, cerebro-intestino, intestino-cerebro. ¿Sí? También, si está afectada la barrera intestinal, está afectada la barrera hematoencefálica y pasan al cerebro sustancias que no debieran pasar. Vamos de nuevo a este concepto del intestino permeable o intestino poroso. Producto de la disbacteriosis, las bacterias alteradas, la alteración de la microbiota. Producto de la inflamación crónica, la alimentación totalmente inadecuada, la falta de enzimas digestivas, porque las enzimas son las proteínas que nos ayudan a digerir, en el caso de las enzimas digestivas. Alteraciones en todo el aparato gastrointestinal. Bueno, todo eso es una sumatoria de factores que hace que sustancias queden a medio digerir. Bien. Por ejemplo, el gluten del trigo y la caseína de los lácteos. En vez de quedar, de parcializarse en ese proceso digestivo, de fragmentarse, cortarse y reducirse la proteína a aminoácido, que es el resultado final de la digestión de las proteínas, no, quedan trozos grandes de la proteína que se llaman péptidos, ¿sí? Que no son nutrientes todavía, porque para que sean nutrientes tendría que transformarse en aminoácidos. Imaginemos que la proteína es la pared de 100 ladrillos, Sí. el aminoácido es el ladrillito. Eso es lo que debiera pasar por la barrera intestinal, no otra cosa. Pero queda esa pared cortada en fragmentos, no llega el ladrillito. Esos son los péptidos, que no han llegado a aminoácidos. Esos péptidos, por ejemplo, del gluten, que es la principal proteína de trigo, se llama gluteomorfina. Y de los lácteos, la caseína, caseomorfina, que es la principal proteína de la leche de vaca. Entonces, la caseomorfina y la gluteomorfina atraviesan esa barrera intestinal permeable que en condiciones normales tampoco deberían pasar, porque la barrera intestinal sana es como una aduana, deja pasar los pequeños nutrientes, lo que necesitamos. Bueno, entonces, atraviesan la barrera intestinal, pasan a la sangre, atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Y qué son la gluteomorfina y la caseomorfina? Similares a la morfina, actúan como neurotransmisores endorfínicos, además que generan
una adicción al consumo, porque genera un estado de euforia, bienestar al consumir. Por eso a mucha gente le cuesta dejar las harinas y los lácteos, ¿sí? Generan trastornos en la conducta, en la cognición, en la atención. Entonces es como un círculo vicioso. Al retirar estos alimentos y otros más, pero básicamente estos son como los dos primeros principales. Que saca, sí. Y de acuerdo a la susceptibilidad de cada individuo, porque a ver, no todo pasa por la comida y por el problema con el gluten y los lácteos, pero en general esto hay que retirarlo, ¿sí? Es la base. Es la base. Entonces, ahí vamos viendo en general lo que los padres refieren, manifiestan en más conexión visual, más tiempo de atención, mejor respuesta a las terapias, más tranquilidad en el hogar, y las conductas por ahí adictivas que hay ante los panes, las harinas y demás, empieza a disminuir. Todo esto va acompañado de un tratamiento, de un abordaje integral. Yo incluyo la homeopatía también, que la homeopatía lo que permite es que la persona esté más en equilibrio, en armonía, que sea más fácil con el tema de los deseos alimenticios extremos, tratar a la persona, que regule el sueño, que regule la inmunidad. Entonces la homeopatía también es un gran pilar que en mi caso utilizo a la par de todo el tratamiento y el apoyo de los diferentes terapeutas para llevar a cabo el cambio. Estamos muy cerquita de cerrar ya el programa. Yo te tendría todos los días, pediría un espacio para conversar con Graciela Varela, porque es una mujer que investiga, que trabaja mucho, que estudia muchísimo y que son muy práctica y didáctica al momento de poder compartir tus conocimientos, que no es fácil del lado profesional, digamos, de muchos profesionales, es poder transmitir lo que saben y que sea de un lenguaje cotidiano, de que sea un buen lenguaje en este caso, para que llegue en este caso a lo común de la gente que somos nosotros. Dos cositas que quedan pendientes. ¿Qué pasa con, así cortito, los resultados que estás teniendo con tus pacientes que han estado consultándote justamente por esto? Y ahí comienza tu trabajo de investigación y abordaje, un caso. Y después, bueno, si la gente puede, les dejo pendiente, puede seguir inscribiéndose para este congreso, si es abierto a todo el público y a dónde pueden dirigirse. Así que vamos con la primera, el Bien. caso. Bueno, sí, o sea, justamente, a ver, el autismo es un trastorno multicausal, podríamos decir. Por ello requiere un abordaje integral. Y a cada paciente, a cada persona le repercuten en mayor o menor medida algunos de estos factores. Bien. En general lo que hago es tratamiento homeopático en alguna instancia, quizás al comienzo, y ahí nomás empezamos con los cambios de hábitos, al poco tiempo todo el abordaje nutricional. A veces los papás ya vienen a consulta con algunos cambios de hábitos alimenticios porque ya han escuchado sobre esto y empezamos con homeopatía, desparasitación, bueno, todo lo que implica todo el abordaje biomédico. Y depende del caso de los pacientes, puedo mencionarte, voy a presentar casos clínicos, voy a disertar también en el congreso, para los médicos. Ajá. Y para los papás, en los dos salones. O sea que y en el salón de médicos voy a presentar casos clínicos que han evolucionado bien ya sea con el tratamiento homeopático exclusivo en algunos casos, o con el abordaje biomédico, la dieta exclusiva, o todo, bueno, el abordaje biomédico no solo es la dieta, ¿sí? Es un 50% del tratamiento es la dieta seguramente, porque es muy importante, pero como he mencionado hay muchos otros factores a tratar. Y otros casos en donde hice ambas cosas combinadas, ¿sí? Bien. Y mostrar cuál ha sido la evolución. En el libro también en Medicina que Cura, en el capítulo 9, menciono dos casos de evolución muy favorable con el tratamiento homeopático y el tratamiento biomédico en simultáneo. Y en a este congreso van a asistir médicos, ingeniera bioquímica, una odontóloga que viene también haciendo toda la parte de investigación en este tema, que va a hablar de alimentación. Bueno, a ver, viene la doctora Leticia Domínguez Shaw, sí, que es la vicepresidenta del INCA, vive en Estados Unidos, y es la esposa del doctor William Shaw, que es uno de los investigadores principales en Latinoamérica y gran parte del mundo sobre el tratamiento biomédico de autismo. Hay muchos trabajos de él publicados en internet. Viene Cecilia Fernández Aguirre, ingeniera bioquímica, mamá
de una persona con autismo y esto la motivó hace más de 20 años a empezar a investigar. Viene el doctor Javier Covarrubias, otorrinolaringólogo, especialista en medicina ortomolecular y en quelaciones, o sea, ayudar a sacar los metales pesados y tóxicos del cuerpo. El doctor Maya de Perú, que va a hablar de toda la parte gastrointestinal. La doctora Leni González, ahora, bueno, de paso aprovecho para mandar mis condolencias porque ayer falleció la hija, era una de las personas que iba a venir, pero vamos a tener los videos de ella y para pasarlos durante el congreso. Ella, la doctora Leni González, también médica gastroenteróloga, pediatra, venezolana, ahora vive en Estados Unidos, trabajos publicados, premiados, sobre los trastornos gastrointestinales, los hallazgos que hay en todo el aparato gastrointestinal con endoscopía, más de 1000 pacientes en trastornos del espectro autista. Bueno, ellos vienen del exterior, a ver, no me estoy olvidando de alguien, creo que no, y de acá, de Argentina, viene la doctora Liliana Moruguij, la doctora Marcela Ronal, ambas, como yo, médica certificada LINCA en tratamientos biomédicos de autismo. Viene la licenciada Lorena Laporte, microbióloga, que va a hablar sobre la microbiota. Y bueno, creo que ya mencioné a todos los... O sea, con un repertorio espectacular, de lujo. De lujo. Mencionaste, y me contestabas la pregunta que te decía recién, que quienes pueden participar. Habrá un salón para profesionales de la salud y un para médicos y un salón para padres y profesionales relacionados con la salud. Exacto. En el salón para médicos se va a brindar la información específica para que los profesionales, los médicos puedan recibir la certificación LINCA. Y en el otro salón, que está destinado a padres, enfermeros, educadores, psicólogos, terapistas ocupacionales, nutricionistas, también se va a dar información muy profunda, muy específica, que sea comprensible para todo el público, que va a ser variado. Y para nutricionistas, como es más larga la certificación, requiere más módulos, lo que se ofrece es participar en el congreso, y esta inversión que van a hacer en el congreso se les va a reconocer para terminar de hacer la capacitación con los módulos online. Excelente, sí. Excelente. Sí, este próximo 24 y 25 de agosto en el campus del Colegio Santa Rosa. Excelente. De 8 a 18. ¿Dónde tienen que inscribirse? ¿Dónde pueden tener más información? Bien, pueden mandar un correo electrónico a info@espaciovital.com.ar. Pueden llamar al teléfono fijo 430-8582 o al celular pueden enviar un WhatsApp, inclusive se va a responder a partir del martes al 381-63-81544. Bien. ¿Y la dirección de Espacio Vital? San Martín 1012, Quinto A. Vamos a estar de 8 a 18 desde el martes hasta el viernes informando e inscribiendo. Bueno, Graciela Varela, muchísimas gracias por este espacio, de tomarte este tiempo para este espacio acá en la radio y contarnos todo esto. Vamos a estar nuevamente en contacto para que nos contés todas las instancias de este congreso del 24 y 25. 24 no, pero 25 sí, me voy a dar una escapadita. Bien. Así veo, hago fotos y bueno, y ahí puedo conversar con los participantes y bueno, si se puede con algún disertante. Por favor, el 25 sí, el 25 bien, sí, el 24 bien. estoy aquí, en cuerpo presente porque es sábado, pero el domingo puedo pedirlo más factible. Gracias. Así que bueno, nosotros nos despedimos con Graciela Varela, médico homeópata, que está justamente siendo la organizadora, quien ha ideado todo este congreso de trastorno del espectro autista aquí en nuestra provincia con invitados de lujo. Así que ya escucharon la información, igual pueden entrar en la página de Facebook de Espacio Vital o de LINCA, donde tienen toda la información. Graciela, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, te esperamos. Ahí estaré.